Nadie hubiera imaginado que una casa de estilo victoriano en la zona de Sacramento, en California, fuera el destino final de personas que necesitaban ser cuidadas. Lo que es peor, estas personas descubrieron que ni siquiera muertas saldrían de ahí. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la vida e historia de Dorotea Puente y su terrible Casa de la Muerte. Dorotea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Sus padres murieron cuando ella era muy pequeña y por esta razón, a los 9 años fue enviada a un orfanato donde sufrió muchos abusos, entre ellos sexuales, para luego ser trasladada a la casa de unos familiares en Fresno. Su infancia fue tan trágica que su escape fueron las mentiras. De hecho, con el pasar de los años se convirtió en una mentirosa compulsiva, que utilizaba esta artimaña para lograr lo que se proponía, especialmente en el tema económico. Contrajo matrimonio 4 veces y al primer esposo, llamado Fred McFall, le llegó a contar que había sobrevivido el bombardeo de Hiroshima, que era la hermana del embajador de Suecia y que era una de las mejores amigas de la actriz Rita Hayworth. Con el tiempo, McFall se dio cuenta de que todo eso era mentira. Tuvo 2 hijas con este hombre, pero nunca quiso hacerse cargo de ellas. A una la dio en adopción y la otra fue enviada a la casa de unos parientes en Sacramento. Hacia finales de 1948, el esposo la abandonó y ella, antes de aceptar el fracaso matrimonial, le hizo creer a todos sus allegados que el hombre había muerto por un paro cardíaco. En 1960, la arrestaron por dirigir un prostíbulo y la recluyeron 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Al salir, estuvo otros 90 días más en la calle, y por ello fue internada nuevamente por haber estado como vagabunda en la calle. Cuando le dieron la libertad, trabajó como auxiliar de enfermería y cuidando a ancianos y personas discapacitadas. Es aquí donde inicia nuevamente la vida delictiva, administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. Para esta época, se casó por segunda vez con el sueco Axel Johansen, de quien se divorció por maltratos en 1966. Su tercer marido fue un hombre 19 años menor que ella llamado Roberto Puente. Después de 2 años, se divorció nuevamente e inició un nuevo negocio, una casa que ofrecía pensión a ancianos y enfermos. La Casa de la Muerte de Dorotea Puente está ubicada en la F Street de Sacramento. Es una vivienda con 3 pisos y 16 habitaciones en los que se alojaban personas de la tercera edad con problemas psicológicos u otras enfermedades. Inicialmente, Dorotea trataba a los pensionistas con cariño y amabilidad, pero de vez en cuando sacaba su lado más tacaño y posesivo. Quienes se atrevían a enfrentarse a Dorotea por sus trampas y engaños financieros terminaban enterrados en el jardín. Es más, muchos vecinos recordaban que Dorotea era muy protectora con su césped, hasta el punto que, si alguien se atrevía a caminar sobre él, le caían sazonados insultos. Y la razón era lógica. La mujer ocultaba bajo la tierra de su propia casa los cuerpos de sus inquilinos. Una de las primeras desafortunadas víctimas fue Ruth Monroe, que inclusive era amiga de Dorotea. En 1982, la mujer falleció víctima de una sobredosis de codeína y paracetamol. La policía, durante la investigación, le creyó a Puente cuando les contó que Monroe sufría una depresión crónica por la enfermedad terminal de su marido. Sin duda sobre la historia, se determinó que la muerte fue por suicidio. Otro de los pensionistas, Malcolm Mackenzie, a quien Dorotea conquistó, la acusó de robarle y drogarle, con lo cual fue sentenciada a 5 años de prisión. Ahora, uno pensaría que la cárcel controlaría los impulsos delictivos de esta mujer, pero no fue así. Durante el encierro hizo amistad con un hombre de 70 años, con quien comenzó una relación sentimental que se formalizó una vez ella saliera de la cárcel. Al salir de la cárcel y regresar Dorotea a la casa, los huéspedes se seguían registrando y desaparecían de manera misteriosa.
Dorothy Miller, una mujer de 64 años que tenía problemas con el alcohol, fue encontrada con los brazos pegados al techo con cinta adhesiva. Benjamin Flick, otro alcohólico de 55 años, fue encontrado vestido solo con ropa interior, y Betty Palmer, de 78 años, fue enterrada sin cabeza ni manos. Otra de las víctimas fue Leona Carpenter, también de 78 años, de quien solo se encontró su pierna enterrada en el jardín. Dorotea Puente fue nombrada la abuela asesina, que además de todas estas personas, también asesinó a James Gallup y Vera Fay, ambos de 62 años. El reloj de la última víctima aún seguía funcionando después que la exhumaran. Y fue hasta 1988 que los servicios sociales de Sacramento pedían la ayuda de Dorotea para atender los casos más difíciles, y fue la asistente social Peggy Nickerson quien más huéspedes le proporcionó durante esos años. Fueron 19 personas las que pasaron por la casa de la muerte sin tener idea del propósito de la dueña de la casa: apropiarse de sus pensiones. Dorotea se aprovechaba de su posición para incautar todo el correo enviado a sus huéspedes y a partir de ahí falsificaba sus firmas, retiraba dinero de los bancos y, si era descubierta, asesinaba a las personas con un cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Luego, enterraba los cuerpos en la parte trasera del inmueble. Los vecinos denunciaban constantemente el hedor que provenía de la casa de Dorotea. Ella lo justificaba con problemas del alcantarillado y, a pesar de usar mucho cloro y cal para disminuir el olor, este seguía siendo insoportable. Algo que también despertó las sospechas de los vecinos fue la desaparición de Álvaro, una persona que vivía en la casa y que, según Dorotea, había decidido regresar a México intempestivamente. La sospecha de la trabajadora social de Álvaro fue la que dio pie a la denuncia con la que se registró el inmueble, y posteriormente se descubrieron varios cadáveres en el jardín trasero. La policía acababa de descubrir a una asesina en serie que estafaba y robaba a sus víctimas antes de matarlas y enterrarlas. Cuando la policía recibió la denuncia de la desaparición de Álvaro, se acercaron a la casa para interrogar a Dorotea, pero se marcharon al quedar conformes con las explicaciones de la dueña de casa. Pero 5 días después volvieron para registrar la vivienda y uno de los residentes confesó que Dorotea lo había obligado a mentir. El 11 de noviembre, varios policías registraron la casa y no encontraron nada, pero se dieron cuenta que en el exterior el jardín había sido removido recientemente. El detective John Cabrera cavó en el terreno y tiró de lo que creyó era una raíz, pero no, era un hueso humano. Con mayor precisión, era la pierna de Leona Carpenter. En las horas siguientes encontraron carne seca, pedazos de tela y 7 cadáveres. En un primer momento, Dorotea Puente fingió sorpresa y shock ante estos hallazgos, por lo que la policía le creyó y no la consideró sospechosa. Esta dijo que iría a comprar un café y emprendió una huida rápida a Los Ángeles, donde intentó captar a una nueva víctima, Charles Wilkes, quien al día siguiente, al ver el noticiero, se dio cuenta del peligro del que se había salvado. Nuevamente detenida, Dorotea Puente fue llevada a Sacramento y confesó que había cobrado cheques, pero que nunca había matado a nadie. Pero las pruebas dijeron todo lo contrario. Se encontró gran cantidad de flurazepam en la sangre de las víctimas y huellas de la asesina. El juicio comenzó en 1992 con más de 150 testigos y 3.500 páginas con evidencias y pruebas. Detrás de la imagen de anciana bondadosa se escondía una criminal que drogó, asfixió y enterró en su jardín a las víctimas que previamente estafó. Por ello, el fiscal pidió la pena de muerte como castigo a los crímenes cometidos por Dorotea Puente. Con la información presentada por la Fiscalía y la defensa, los miembros del jurado se retiraron a deliberar el 15 de julio de 1993 y solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad por 3 crímenes. Para los otros cargos se declaró el juicio nulo. El 11 de diciembre, Dorotea Puente fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
fue recluida en la prisión de mujeres de California en Chowchilla. Dorothea mantuvo su inocencia hasta el final de sus días, el 27 de marzo del 2001, cuando murió por causas naturales a los 82 años. A diferencia de otras casas que también son llamadas de la muerte, la de Dorothea se mantiene en pie y ha sido restaurada por los nuevos dueños para conservar de alguna manera la historia y permitir a otras personas visitarla y recorrerla. En el 2015, durante el Festival de Cine y Música de Sacramento, se estrenó un documental llamado La Casa es Inocente, y se organizaron tours guiados por las 16 habitaciones de estilo victoriano y el trágico jardín trasero. Todas las ganancias que se recaudaron fueron donadas al Francis House Center, una organización cuya finalidad es ayudar a las familias que son víctimas de la pobreza y la falta de vivienda. Recientemente, la casa ha sido renovada en un episodio de la serie Murder House Flip, en donde se remodelan y renuevan casas donde han ocurrido diversos crímenes, y si uno pasa por la calle donde se encuentra la casa, puede tomarse una foto, ya que se ha convertido en un lugar turístico. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco haber llegado hasta esta parte del podcast y los invito a seguirlo en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriosos el podcast y a suscribirse y descargar los episodios desde Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otro lugar misterioso la próxima semana.